conmigo desde la casa. Que digo, que vayan a jefatura de pedia. Sí, el sábado. Ese, el otro. Velasco. Sí. Se fue al cielo de los bebés. Ujú. Sí. Todos hicieron la misma cara así de ¿qué? ¿Cómo? ¿Vale? Curte. Ah, sí. Pero la mamá trae más. Sí, sí, la mamá trae más. Ahorita ella traía varias copias. Sí, ¿tú crees? Sí.
Hola, buenos días. Vamos a ver ya la clase de hipertensión pulmonar. Soy R3, soy Sergio González Sosa, del General del Norte. Bueno, principalmente, la hipertensión pulmonar, tenemos una incidencia de 2 a 6 recién nacidos por cada 1000, el cual, bueno, principalmente los riesgos que van a predisponer a este tipo de pacientes es un síndrome de dificultad respiratoria y también displasia broncopulmonar. Se va a clasificar dependiendo si es idiopático, que sería la enfermedad primaria, la secundaria o mixta. Si es primaria o es idiopática es al 5%, 70% pues va a ser por alguna enfermedad pulmonar. Y los sobrevivientes, que es el 20 al 25%, presentan trastornos del neurodesarrollo y de los que tengan ese trastorno, 10 al 25% van a tener problemas de la audición, por lo que deben de llevar control por parte de neurología y también de la audición. La definición de la hipertensión pulmonar, es una enfermedad, no es una enfermedad como tal, sino es una condición hemodinámica que va a estar asociada a diferentes patologías. Se va a definir hipertensión pulmonar como un valor de la presión pulmonar media mayor a 25 milímetros sobre mercurio. La genética de la hipertensión pulmonar principalmente va a ser autosómica dominante con penetrancia incompleta. El síndrome puede saltar alguna generación y el hecho de tener el gen implica que puedan tener el 10 al 20%. Va a estar localizado en el cromosoma 2q33 y va a ser una mutación del gen BMPR2 el 60% de los casos. La fisiopatología de la hipertensión pulmonar, por alguna falla de una relajación va a causar una hipertensión pulmonar por el conducto arterioso y también del foramen oval, lo que eso va a provocar en el paciente un estado de hipoxemia severa. Este, mm, las patologías más comunes van a ser síndrome de aspiración por meconio, la asfixia perinatal, la neumonía y una hernia diafragmática congénita. Como ya habíamos hablado, bueno, va a ser una inadecuada oxigenación o expansión de los pulmones por una falla de la liberación del óxido nítrico. Y esto va a aumentar las prostaglandinas vasoconstrictoras o la endotelina 1, que esto va a provocar el aumento de la presión y lo que va a aumentar lo que es la resistencia vascular pulmonar. Va a provocar también lo que es un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, a través, como ya lo habíamos comentado, del conducto arterioso, del foramen oval, lo que va a ocasionar la hipoxemia severa y posteriormente puede estar lábil la saturación de oxígeno. Vamos a tener lo que son células endoteliales en lo que es en el pulmón, lo que van a cubrir lo que son las arterias pulmonares. Las sustancias que vamos a encontrar, que son vasoconstrictores, va a ser el tromboxano y la endotelina 1. Y las vasodilatores va a ser la prostacyclina y el óxido nítrico. Los vasoconstrictores pues van a estar aumentados, en este caso sería el tromboxano y la endotelina, y los que van a estar disminuidos son los vasodilatadores. Vamos a tener una exposición normal de la vasculatura pulmonar fetal, donde va a estar, por ejemplo, si tenemos un neonato que le está recibiendo oxígeno más de 24 horas, esos niveles van a estar
aumentado de la fosfodiesterasa tipo 5 y eso va a provocar que disminuya la respuesta del óxido nítrico en la vía de la producción del GMP cíclico. El GMP cíclico junto con la adenilciclasa van a disminuir lo que es la producción de calcio y al disminuir la producción de calcio, esto va a provocar que haya una adecuada vasodilatación. Sin embargo, si tenemos una vasoconstricción debido a que hay una disminución del GMP cíclico como la adenilciclasa, esto va a provocar un aumento de la concentración de calcio y por lo cual va a provocar una vasoconstricción. Aquí tenemos un esquema donde, bueno, principalmente ya vimos que eran los factores genéticos que pueden estar como antecedentes. Tenemos un estímulo el cual puede provocar una inflamación, un estrés en local, en la zona en la que está produciendo, algún tóxico que llegara a provocar o alguna isquemia. Va a provocar una lesión endotelial y bueno, como ya mencionamos, va a haber vasoconstrictores que van a estar aumentados y va a provocar una proliferación celular por lo mismo de que pues el oxígeno no se está produciendo o no está un intercambio adecuado en esa zona. Eh, Vamos a tener un remodelado vascular. Juntamos estos dos, los vasoconstrictores y la proliferación. Y al haber un remodelado vascular, esto va a provocar una hipertensión pulmonar debido al aumento del tejido de la zona en la que, la vamos a encontrar. Aquí les puse una tabla sobre los tipos de hipertensión que vamos a encontrar. Esto más que nada va a ser dependiendo de la patología y también dependiendo del gradiente de la presión que vamos a manejar. Tenemos que la hipertensión pulmonar, como ya habíamos comentado, va a ser a partir de una presión arterial pulmonar media arriba de 25 milímetros de mercurio. Y aquí van a entrar todas las enfermedades que llegan a provocar hipertensión. Puede ser, por ejemplo, una displasia, puede ser un síndrome de dificultad respiratoria, una broncoobstrucción, podría ser una neumonía. Sin embargo, ya dependiendo de los gradientes de cada patología, es como se van a clasificar. Tenemos una hipertensión pulmonar precapilar, como lo menciona aquí el nombre precapilar, antes de que haya un intercambio adecuado de la perfusión del alveolo, vamos a tener que la presión pulmonar media va a ser arriba de 25 y vamos a tener una presión en cuña que es el PAWP menos de 15. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, enfermedades como hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar, alguna enfermedad, por ejemplo, con neumonía asociada. Puede ser algún tromboembolismo en pulmón. Podemos encontrar, por ejemplo, alguna otra patología, pero a nivel pulmonar asociada a esto. Tenemos otra que es hipertensión pulmonar postcapilar. Y en esta vamos a tener poscapilar aislada y puede estar combinada pre y poscapilar, que es mixta. Aquí vamos a encontrar que lo que son la presión pulmonar que está asociada a alguna enfermedad cardíaca de origen de izquierda a derecha, de flujo, que es de alto flujo, y o alguna otra enfermedad que llegara a provocarlo. Principalmente aquí son cardiopatías. Entonces tenemos que la hipertensión pulmonar postcapilar es una presión arterial pulmonar media arriba de 25, una presión cuña arriba de 15. Si es aislada, tenemos el gradiente transpulmonar a menos de 7 y la resistencia vascular va a estar menos de 3 unidades de Wood. Las unidades de Wood va a ser una presión en el cual se va a medir la presión del pulmón, sin embargo, lo normal en una persona sana es de 1.5. Tenemos la mixta, en el que el gradiente transpulmonar va a ser arriba de 7 milímetros de mercurio y la resistencia vascular pulmonar va a estar arriba de 3 unidades de Wood. Tenemos también cambios anatomopatológicos, el cual pues en la hipertensión pulmonar va a haber 3 tipos de cambios de células en las arterias pulmonares. Va a haber engrosamiento y fibrosis de la íntima, una hipertrofia de las células musculares lisas y va a aumentar lo que es el grosor de las arterias musculares y va a haber una extensión de la muscularización de áreas previas no musculares. Vamos a tener 3 tipos histológicos. Los 3 tipos histológicos va a ser de forma plexogénica, que se va a dar del 30 al 60% de los casos. Va a ser una dilatación aneurismática en la rama arterial, en una arteria obstruida.
Tenemos otra que va a ser una forma trombótica del 40 al 50% de los casos, en donde principalmente va a ser las características del primer tipo. Sin embargo, aquí va a haber muchos trombos. En la tercera va a ser una forma venoclusiva, que es menos del 10% de los casos, y va a ser una identidad separada. Es muy rara. Sin embargo, va a haber una proliferación de la íntima en las venas pulmonares en lugar de las arterias. Tenemos para clasificar la hipertensión pulmonar, este, mm, dos tipos de clasificaciones. Tenemos la NISA 2013, que aquí evalúan adultos y niños, y tenemos la Pulmonary Vascular Research Institute, que va a ser la de Panamá 2011, para pediátricos. Sin embargo, hay demasiadas escalas de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, una de las más conocidas también es Dana Point. Pero como aquí abarcamos lo que son pediátricos, ya sean neonatos, pediátricos escolares, preescolares y también adolescentes, pues vamos a agarrar estas dos escalas. La primera aquí es la NISA 2013, en el cual va a dividir 5 grupos y en esos 5 grupos se van a subdividir. El primer grupo va a ser hipertensión arterial pulmonar, el cual, bueno, principalmente son enfermedades, el cual son antecedentes de las familias, principalmente genéticos. Sin embargo, aquí también pueden ser, por ejemplo, alguna sustancia que llegara a provocar la hipertensión pulmonar, pueden ser drogas, pueden ser toxinas, o pueden ser, aquí también entran los grupos de pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes con VIH. Tenemos en el grupo 2 hipertensión pulmonar asociada a alguna enfermedad cardíaca. En el grupo 3 tenemos hipertensión pulmonar asociada a alguna enfermedad extrapulmonar, igual que asociada, alguna enfermedad obstructiva, intersticial pulmonar. En el grupo 4 tenemos hipertensión pulmonar por alguna enfermedad tromboembólica. Y en el grupo 5 tenemos hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales. En esta escala tenemos, es la del Consejo de Panamá 2011, el cual va a dividir la enfermedad pulmonar en 10 estadios. Este es de puros pediátricos. En el estadio 1 vamos a tener enfermedad vascular pulmonar hipertensiva prenatal o del desarrollo, una mala adaptación vascular pulmonar prenatal, alguna enfermedad cardiovascular pediátrica, la displasia broncopulmonar, como ya hemos visto, la enfermedad pulmonar asociada a alguna vasculatura pulmonar que está de forma aislada o que sea multifactorial, una enfermedad pulmonar, ya sea neumonías o EPOC o alguna número 8, una tromboembolia pulmonar. Tenemos, por ejemplo, exposición del niño a la expoxia hipovárica. Y por último, tenemos pues alguna enfermedad pulmonar asociada a alguna alteración de otro sistema que no involucren pulmón. Los síntomas van a ser distintos en neonatos como pediátricos. Tenemos que la enfermedad en neonatos se va a caracterizar por un síndrome de dificultad respiratoria, con datos de dificultad respiratoria por Silverman. Tenemos cianosis persistentes, la vida de oxigenación. Tenemos a la auscultación, desdoblamiento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. Y principalmente cuando tenemos al paciente neonato con exposición en altas presiones o con oxígenos altos, principalmente intubaciones endotraqueales, que son ventilaciones mecánicas, al momento de retirarles el oxígeno y hacerles cambiar, por ejemplo, de dispositivo a CPAP, y que empiece con dificultad respiratoria y el paciente no tiene soplo, no tiene ninguna otra alteración cardíaca, puede estar asociada a alguna enfermedad pulmonar. En pediátricos tenemos principalmente, se confunde mucho con datos de insuficiencia cardíaca. Tenemos el paciente que va a tener disnea de esfuerzo, sin otra causa aparente, se va a cansar de forma muy fácil, va a tener un dolor torácico con el esfuerzo y puede llegar a presentar síncopes y edemas que no son indicativos de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, en la parte de aquí abajo puse el motivo del por qué suceden esta sintomatología en el paciente. Cuando el paciente llega a tener disnea,
llega a tener alguna alteración en el aporte de oxígeno durante la actividad física que esté haciendo, el dolor torácico se va a producir porque va a haber un evento de isquemia en el ventrículo derecho y posteriormente el flujo sanguíneo no va a llegar de forma al ventrículo derecho y las presiones sistólica y diastólica van a estar elevadas. El síncope va a ser por una restricción del gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir el flujo y si disminuye el flujo, no va a llegar el riego sanguíneo a nivel cerebral, por lo que va a provocar una vasodilatación durante el ejercicio y va a presentar ese síncope. Los diagnósticos principalmente, bueno, tenemos que son pruebas gasométricas, sin embargo, tenemos la prueba de hiperoxia, si no tenemos principalmente el ecocardiograma. Tenemos que preductal va a aumentar arriba de 20 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno va a aumentar mayor de 10% comparada con la presión de oxígeno postductal. Sin embargo, el diagnóstico o el gold estándar de la hipertensión pulmonar es, el ecocardiograma y con Doppler. Tenemos hallazgos ecocardiográficos en el cual la presión arterial pulmonar va a estar arriba de 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, ya sabemos que arriba de 25 ya es una hipertensión. Ahorita vamos a ver cómo vamos a clasificar la hipertensión de acuerdo a leve, moderada y severa. Sin embargo, si tenemos una hipertensión arriba de 30, bueno, ya lo estamos considerando como ya leve, y ahorita vamos a ver los estadios. Los cortocircuitos pueden ser de derecha a izquierda a través del foramen oval, conducto arterioso o quizá bidireccional. Un cortocircuito de izquierda a derecha a través de lo mismo, del foramen oval o del conducto arterioso. Tenemos un flujo bidireccional en el conducto arterioso de derecha a izquierda en sístole y de izquierda a derecha en diástole. Y un alargamiento interventricular del septum al final de la sístole. Todo esto se puede encontrar en el ecocardiograma. Los grados de hipertensión pulmonar, como ahorita les mencioné, tenemos que se dividen en leve, de 26 a 35 milímetros de mercurio, moderada de 36 a 45 milímetros de mercurio y severa arriba de 45 milímetros de mercurio. El tratamiento, el tratamiento principalmente se va a dar, principalmente si el paciente está intubado o está con una cánula endotraqueal, pues hay que sedar al paciente, relajarlo para que no esté con incoordinación con el ventilador. Sin embargo, hay que evaluar siempre al paciente con intubado. ¿Por qué? Porque puede ser que no lo requiera y se esté llevando o se coordine bien el paciente con el ventilador. Menciona artículos que siempre el factor surfactante neonatos va a reducir la necesidad de oxígeno siempre y cuando se aplique en las primeras horas de la enfermedad. Sin embargo, dependiendo la evolución del paciente, se puede utilizar o no se puede utilizar. Obviamente, prematuros abajo de 34 semanas se debe de utilizar el factor surfactante. El apoyo ventilatorio, pues aquí vamos a ver el apoyo ventilatorio, ya sea con casco cefálico, con oxígeno indirecto, puede ser con CPAP, burbujas, CPAP no invasiva o intubación endotráquea. Todo esto debemos de evaluar al paciente todos los días de acuerdo a los datos de dificultad respiratoria, los datos de oxigenación que esté manejando el paciente y principalmente cuántas respiraciones tiene el paciente. Muchas veces hay recién nacidos de que llegan a tener datos de polipnea al momento de que le retiran la modalidad del dispositivo, por ejemplo, de intubación endotraqueal a CPAP o de CPAP a casco, y empiezan con polipnea. Entonces, esos pueden ser datos de hipertensión pulmonar y no pueden tener siempre los datos de dificultad respiratoria. Hay que evaluar al paciente. Los diuréticos los podemos utilizar principalmente ¿para qué? Para evitar la sobrecarga hídrica en el paciente y que también se libere la presión a nivel de la circulación pulmonar. Principalmente podemos utilizar espironolactona y también podemos utilizar furosemide. La dosis en estos casos de estos medicamentos no es como una receta que ya tengamos establecido porque puede variar de paciente a paciente. Podemos iniciar, por ejemplo, a punto 2, sin embargo, punto 2 a algunos pacientes les funciona excelente y a otros pacientes no, y tengamos, por ejemplo, a iniciar la dosis a punto 5, ¿no? Sin embargo, esto se debe de individualizar en cada paciente, para utilizar los fármacos. Y bueno, tenemos fármacos vasodilatadores que podemos utilizarlos dependiendo la gravedad de la hipertensión
Ahorita vamos a ver que va a ser el óxido nítrico, lo vamos a ocupar, es un vasodilatador que nosotros llegamos a producir en nuestro propio organismo, el cual va a provocar un incremento en la concentración del GMP cíclico. Y como les comenté, el aumento del GMP cíclico va a hacer que disminuya el calcio a nivel del músculo liso de la célula pulmonar, y eso va a evitar que haya vasoconstricción, por lo cual va a haber vasodilatación. Tenemos el sildenafil. El sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Igual, esto va a hacer que provoque el aumento del GMP cíclico. La milrinona, tenemos que es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3 y principalmente, va a disminuir lo que es el AMP cíclico. La prostaciclina y es una enzima que igual nosotros mismos vamos a empezar a producir, sin embargo, se puede dar de forma externa y esto va a igual a aumentar lo que es el AMP cíclico, disminuyendo lo que es la concentración del sodio. El hilopros, va a igual a aumentar el AMP cíclico y es una enzima de la adenosiclasa. Verapros de sodio, igual va a aumentar el MP cíclico, y el Bosentan va a aumentar nuevamente la concentración del MP cíclico. Todo esto para que la forma de producción del calcio o que los receptores se llegaran a saturar con estos fármacos va a disminuir la captación del calcio y por lo cual va a provocar la vasodilatación en el pulmón. En la columna del medio, pues viene la dosis de cada medicamento, ya depende así de cada hospital de qué medicamentos llegaran a disponer. Sin embargo, los que es más fácil de conseguir y que llegaran a tener disponibles sería el sildenafil y la milrinona. Aquí tenemos un esquema con todos los fármacos que ya comentamos, en donde vemos dónde actúa cada fármaco. Mencionamos que el óxido nítrico y el Bosentan van a actuar en el AMP cíclico y el GMP cíclico. Principalmente óxido nítrico van a disminuir el GMP, va a aumentar el GMP cíclico para disminuir el calcio, y tenemos que el Bosentan va a disminuir lo que es va a aumentar el AMP cíclico para disminuir el calcio. Tenemos principalmente también el sildenafil, que va a actuar sobre la fosfodiesterasa tipo 5 para que aumenten las concentraciones de GMP cíclico, y tenemos la milrinona, donde va a actuar sobre la fosfodiesterasa tipo 3 y va a aumentar la concentración de MP cíclico. Todos estos para que tu misión del todos va a ser disminuir el calcio a nivel de la célula del músculo liso. Resumiendo todo el manejo que se le va a dar al paciente, tenemos, bueno, aspectos generales, eh, pues disminuir lo que es la estimulación táctil. Por ejemplo, un paciente que es muy irritable, pues tratar de no, eh, pues ahora sí, no tener tanto manipulación con el paciente, porque luego se llegan a broncoespasmar o llegan a tener datos de dificultad respiratoria, posteriormente a las aspiraciones. Todo esto, pues hay que tenerlo que sea sutil, ¿no? Obviamente, pues también corregir los estados ácidos bases de los pacientes, ya sea que estén con ventilador o que tengan alguna alteración hidroelectrolítica, principalmente viéndolo con gasometrías. Evitar siempre la hipoxia en los pacientes, hay que tenerlos con adecuada oxigenación, estarlos monitorizando. Y mencionan que también hay terapias con alcalinización con bicarbonato. Sin embargo, la alcalinización con bicarbonato ya no se llega a ocupar por lo mismo de los efectos adversos durante la administración del mismo. El soporte respiratorio, principalmente, si tiene algún dispositivo, evaluar al paciente siempre y cuando, si tiene ventilación mecánica, considerar igual llevarlo de la mano con gasometrías para ir disminuyendo también parámetros ventilatorios, o hacer el cambio de modalidad de intubación endotraqueal a CPAP, o de CPAP a casco, de casco a oxígeno indirecto. Este, Hay que ayudarles también a los pacientes, como ya los mencionamos anteriormente, con sedación y parálisis neuromuscular. En el caso de que tenga una incoordinación con el ventilador, podemos ocupar lo que es fentanil, morfina o benzodiazepinas con midazolam.
Tenemos también pues, darle soporte cardiovascular a el paciente debe estar monitorizado, el cual pues debe de llevar manejos de la TA y bueno, si el paciente requiere apoyo aminérgico, bueno, principalmente ya sea norepinefrina, dobutamina o epinefrina, cualquiera de lo que necesita el paciente se le puede brindar. Vasodilatadores pulmonares, como ya los mencionamos, si es que disponemos de ellos, principalmente los vasodilatadores pulmonares, los vamos a utilizar siempre y cuando o tengan alguna alteración hemodinámica o que tenga una hipertensión pulmonar severa. Y bueno, mencionaba que también se puede ocupar la oxigenación de membrana extracorpórea siempre y cuando los fármacos no llegaran a funcionar y pues se le puede brindar igual al paciente. Y nada más. ¿Alguna duda que tengan? Pues bueno, si no tienen ninguna duda, pues sería todo por la clase de hoy y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Ya la ves.